Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Fortaleza del Fénix. Yo soy su servidor y amigo, el Vengador Fénix, y el día de hoy traigo de vuelta una sección muy querida por los seguidores de este canal. La legendaria línea de golpeo histórica. Todo esto se debe a que los muchachos en el trabajo me llegaron a preguntar cuáles eran los orígenes de este deporte. Esto es porque creo que el conocimiento debe repartirse para todos. Comencemos. El fútbol americano como tal nació como una variación del rugby, deporte heredado por los ingleses hacia su hijo predilecto, los Estados Unidos. Sin embargo, la manera de ser estadounidense era muy diferente a la de sus ancestros británicos. Así que buscaron crear algunas reglas que le dieran más variedad a este juego. Las primeras reglas de este deporte se formularon por mediados del siglo XIX. Algunos se atreven a citarlos a finales de esta época, pero nadie está del todo seguro. En ese tiempo las reglas eran ligeramente distintas. Se podía pasar el... Número 1. Aunque se permitían los pases con los pies y con las manos, no se podía acarrear el balón. Tampoco se podía taclear a los contrarios. Otro detalle curioso es que podía haber hasta 25 jugadores de cada equipo al mismo tiempo en la cancha. Ya se imaginarán qué relajo se hacía. La cancha de esa época era también considerablemente más grande que la cancha actual. Medía 140 yardas de largo por 70 de ancho. También desde aquella época existe un ligero conflicto entre canadienses y estadounidenses, pues ambos países se adjudican la creación del fútbol americano como lo conocemos, aunque en Canadá se juega con ligeros cambios en las reglas, como por ejemplo, los goalposts no parecen una Y como en el fútbol americano convencional, sino una H, y su cancha es ligeramente más grande que la del fútbol americano que todos conocemos. También los goalposts están hacia adentro del campo, mientras que en la variante estadounidense están al final de la zona de juego. Durante el partido de Rutgers y Princeton quedaron más que evidenciadas las deficiencias que tenía el reglamento de la época. Y en 1870 quedaron claras algunas cosas. 1. Que cada universidad jugaba bajo sus propias reglas, lo cual era un problema, pues la gran mayoría de las veces ganaba el equipo local por jugar bajo su reglamento. El segundo problema era aún más serio. Cuando el equipo local era derrotado por el visitante jugando bajo sus propias reglas, normalmente el equipo derrotado no aceptaba la pérdida de buena manera. Probablemente esto lo sorprenda, pero en esa época los jugadores no jugaban con todo el equipo que hoy portan nuestras estrellas del americano. Jugaban a la viva México, sin cascos, shoulders, espinilleras ni nada. Únicamente los uniformes que proporcionaba su escuela. Las reglas de este deporte fueron un relajo al menos hasta 1875, donde nació la rivalidad entre las universidades de Harvard y Yale, partido que ganó la Universidad de Harvard. Para mucha gente este partido fue un robo a ojos vistos, especialmente para un hombre que se considera el padre del fútbol americano como lo conocemos, un amable sujeto llamado Walter Camp. Walter Camp se sintió tan indignado por la derrota de la Universidad de Yale que decidió inscribirse como alumno en dicha institución. Decidió acudir a las diferentes reuniones que empezaba a organizar la entonces joven NCAA. Gracias a él, los rosters se redujeron a 11 jugadores en cancha por equipo, 11 ofensivos, 11 defensivos. Gracias a él se creó el movimiento del snap y por lo tanto las posiciones de centro y mariscal de campo, que son quienes ejecutan este movimiento. También creó el sistema de los downs, es decir, 4 oportunidades para avanzar cuando menos 10 yardas. También propuso que a diferencia del rugby, en este nuevo deporte se permitiera el pase del balón hacia el frente. También propuso las actuales medidas del campo de fútbol americano. Y desde luego, adivinen qué, la forma ovalada de nuestro querido balón. De esta manera, Walter Camp logró que la NCAA homologara las reglas que todas las universidades debían respetar a partir de ahora. El fútbol americano profesional no nacería sino hasta 5 años después, en 1880. Todo esto se debe a una anécdota curiosa. Poch Gelfeldfinger es considerado el primer jugador de fútbol americano profesional de la historia. En ese tiempo él era un joven universitario y los primeros clubes comenzaban a formarse. Sin embargo, había un problema. Como era un deporte recién nacido,
no se permitía el pago de dinero en efectivo a los jugadores de esta disciplina. En ese tiempo los primeros clubes lo que hacían era darle artefactos valiosos a los jugadores para que pudieran empeñarlos o venderlos y así conseguir algo de dinero extra. Sin embargo, Coach Helferfinger se convirtió en el primer jugador en cobrar una cantidad monetaria por dedicarse a jugar fútbol americano. En ese tiempo, él firmó un contrato por la nada despreciable cantidad de $500, que haciendo cuentas con la inflación actual, son algo así como $15,000 actuales, cifra nada despreciable para un jugador que recién egresaba de la universidad. Sin embargo, hay algo curioso. Aunque Helferfinger firmó su contrato en 1892 como jugador profesional, los equipos con perfil profesional no nacerían sino hasta 1919, cuando la Indian Packing Company ofrecería sus instalaciones a uno de estos primeros clubes para que pudieran llevar a cabo sus entrenamientos y financiaría desde luego los equipos y uniformes que los muchachos usarían. Fue así como nació el primer equipo de fútbol americano profesional oficialmente reconocido, equipo que aún existe hasta nuestros días, los Empacadores de Green Bay. Un año después, en 1920, nacería el segundo equipo que también hasta nuestros días sigue jugando, los Osos de Chicago. Desde la década de 1890 ya existían equipos que tenían la intención de profesionalizar el deporte, pero no lo habían logrado sino hasta algunos años después. Este fue el caso del tercer equipo profesional oficialmente reconocido, los Cardenales de Chicago, que más adelante terminaron por mudarse a la ciudad de Arizona, para no competir por la plaza directamente con los Osos. Con el nacimiento del profesionalismo en este deporte, nacieron dos grandes problemas, enormes. Número 1. Los muchachos preferían enfocarse en sus estudios y en los trámites que estos conllevaban, en vez de prestarle atención al fútbol americano o al deporte en general. Ahora bien, también existía el otro lado de la moneda. Había otros chavos que preferían dejar los estudios para dedicarse profesionalmente a jugar fútbol americano. Ese mismo año, 1920, los primeros equipos profesionales decidieron reunirse para tratar de resolver entre todos su problema, formando así la primera Conferencia de Fútbol Americano Profesional, que en 1922 pasaría a llamarse National Football League, o al menos la primera versión de la NFL que hoy conocemos. Todo estuvo bastante bien durante muchos años. La liga profesional se regía en ese tiempo por las mismas reglas que la liga universitaria. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que los jugadores actuaban en cierto modo como mercenarios, pues empezaban a exigir mejores salarios y se iban automáticamente hacia aquellos equipos que les ofrecían mejores prestaciones o sueldos más altos, lo cual provocaba una especie de desfase en el talento que tenía cada equipo. Nuevamente, la NFL, ya más organizada, decidió resolver este problema. En 1936 se seleccionaría a los nuevos talentos a través del primer draft de la historia de la NFL. Con el nacimiento de la NFL nacieron muchas otras ligas, pero al poco tiempo se disolvían. De esta manera, muchas ligas fueron y vinieron, pero hubo una liga que le causó bastantes dolores de cabeza a nuestra amada NFL, la entonces conocida como American Football League, creando así una rivalidad prácticamente irreconciliable con la NFL. La NFL y la AFL estuvieron en guerra hasta 1966, cuando entendieron que no podían vivir en conflicto y que debían trabajar juntas por el bien del deporte y también de los deportistas. Es entonces que la AFL y la NFL se fusionaron en una sola liga, la actual NFL. Con la formación de la NFL nacieron las dos conferencias que hoy conocemos, la americana y la nacional. Cada conferencia estaría dividida, valga la redundancia, en 4 divisiones: norte, sur, este y oeste. Los equipos que pertenecían a cada división se determinaban por su ubicación en el mapa estadounidense. Fue así como con la fusión de la AFL y la NFL en 1966, al año siguiente se jugó el primer Super Bowl de la historia, el primer campeonato mundial, juego de la AFL contra la NFL. Partido en el que los Empacadores de Green Bay, fundadores de la liga, lograron derrotar a los Jefes de Kansas City, que hasta la fecha mantienen en sus uniformes el escudo de la extinta AFL.
El campeonato se decidió por un marcador de 35 puntos contra 10. Los primeros juegos internacionales de la NFL fueron mera exhibición. Sin embargo, se formaría la NFL Europa exactamente en el año de 1991, pero la liga no tuvo el efecto deseado y terminó por disolverse en el año 2007. Sin embargo, el fútbol americano se sigue jugando en el viejo continente hasta la actualidad. Todo esto a nivel profesional, aunque juegan equipos de diferentes países entre sí en una sola liga. Como este deporte se estaba expandiendo, se tuvo que formar un organismo internacional, la llamada IFAF, la Federación Internacional de Fútbol Americano. Esto ocurre en el año de 1998, pero la verdad es que hasta la fecha nadie sabe qué rayos hace la IFAF. Exactamente un año después, la IFAF organiza el primer campeonato mundial de fútbol americano. La final la jugaron México y Japón, y sorprendentemente contra todos los pronósticos, fueron los nipones quienes se coronaron campeones del mundo. Como ya podrán imaginar, el espíritu competitivo de los estadounidenses se hizo presente, y a partir de la tercera edición del Mundial de Fútbol Americano, los estadounidenses han ganado un mundial tras otro desde entonces. Se supone que el Mundial categoría senior de fútbol americano iba a hacerse en este año 2023, pero debido al conflicto armado en Rusia, Alemania, que era la sede planeada para este año, decidió aplazarlo hasta 2025. Esa es la historia del fútbol americano, amigos, y espero que les haya gustado. Pues bueno, amigos, a grandes rasgos, esa es la historia del fútbol americano a nivel mundial. Seguramente se están preguntando, pero Vengador Fénix, ¿cuándo llegó el fútbol americano a México? Bueno, esa es otra historia, pero te la contaré en el siguiente video de nuestra línea de golpeo histórica, donde te espero para seguir hablando de la historia del deporte de las tacleadas. Yo soy el Vengador Fénix y nos vemos en mi próximo video.